grabar. Bueno, vamos a empezar ya en media res. Buenas tardes, un tema importantísimo con José Luis Villacaña Berlanga sobre la revolución pasiva de Franco. Vamos a ver si ya está. De lo que me llama la atención del magnífico libro, José Luis, es, tú dirás una cosa sorprendente, es cuando hablas del Leviatán, del Leviatán de Hobbes, que era protector, ¿no? Cuando hablas de Kubin, ¿no? Y dices que el Leviatán moderno, que al final querría poner Franco, después de la revolución pasiva, siguiendo al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Ese quiere convertirse en un príncipe nuevo civil, ¿no? En realidad va a constituir un Leviatán moderno que sería este, ¿no? Del Valle de los Caídos. Sería el Valle de los Caídos. Fijémonos bien cómo es la foca, ¿no? Que acaba de devorar, ¿no? Y dejar todos los huesos en el Valle de los Caídos, ¿no? El Valle de los Sacrificados, como dices tú muy bien, José Luis. Aquí, por si alguien, los jóvenes no saben lo que es, este es el Valle de los Caídos. Y habla del Leviatán, ¿no? Como lo dibuja el nuevo Kubin, ¿no? Como se traga a toda la masa de... Pues quisiera empezar por ahí, José Luis, porque hay varios amigos van entrando, todos son historiadores, humanistas, y ya empezamos a preguntar cuando queráis. Eladio, Vicente, que están ahora, entrado José Periago, estaba trabajando, ahora entrará de nuevo, y Flori también ha entrado, entrará, Antonio Lastra también, que a ver si puede entrar. Muy bien, pero ya puedes empezar, José Luis. Muy bien, muy bien. Nada, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. En realidad, como te decía antes, estoy saliendo del COVID y tengo un poco de fiebre, un poco de tos, en fin. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo Sí, corto, un poco más de una hora y cuarto, y con preguntas breves. Vamos a ver. Este pasaje final del libro evidentemente es muy significativo en el relato general, porque en cierto modo muestra las dos caras del Leviatán franquista, ¿no? Muestra la primera cara, la cara del Leviatán sacrificial, del Leviatán que exige devorar de manera radical al pueblo republicano, el Leviatán que efectivamente sabe que no puede dejar en pie la memoria de las libertades republicanas, porque resulta claro desde la comprensión de lo que es una guerra de cerco, lo que es una guerra civil, de que efectivamente en la medida en que pueda seguir viva la libertad, la idea de libertad propia del pueblo republicano, ese Leviatán no puede construirse, no puede vivir, ¿no? Pero sin embargo, Franco, a partir de 1959, ¿no? El Valle de los Caídos se inaugura antes, pero a partir de 1959 ya quiere, como príncipe de la paz, como príncipe civil, ya quiere producir un olvido de la guerra, pero no de la victoria. Un olvido de la guerra, pero no de la victoria, ¿no? Y presentarse como príncipe de la paz. Y en este sentido, como un Leviatán paternal, como un Leviatán protector de nuevo, ¿no? Como un Leviatán que ahora da de comer, que ha superado el hambre y que permite en su seno, y solo en su seno, una libertad de movimiento de naturaleza estrictamente económica, ¿no? Y esa cruz del Valle de los Caídos es ese elemento simbólico
que le permite hacer olvidar lo que fue una destrucción sistemática y generalizada del pueblo republicano y presentarse como el portador de la paz que genera pues este nuevo estado en el que los españoles pueden aspirar a no pasar hambre, por fin a no pasar hambre, ¿no? Y creo que lo específico del Valle de los Caídos, y por eso la menciona Kubin, ¿no? Es que en esa ordenación espacial de una apertura en la propia montaña, que está coronada por este imponente cruz, ¿no? Y que Kubin en algún momento es capaz de dibujar como una especie de monolito en cuya cima hay una especie de media luna, ¿no? Esto es que podría ser igualmente propio de una religión completamente ajena al cristianismo. Ahí se simboliza realmente la supervivencia del único, del dictador, la supervivencia del soberano, ¿no? De este soberano que vive de haber producido muerte, este soberano que llama, ¿no? De un modo, pudiéramos decir, llama de un modo telúrico, ¿no? A que vengan los sacrificados a entrar por ese agujero negro que él ha abierto y que contrasta con su supervivencia única a esa muerte completamente anónima que alberga en su seno, ¿no? Que contrasta con el único nombre del dictador, la carencia de nombres de centenares de miles, ¿no? Y bueno, yo muestro cómo estas imaginaciones de Kubin, ¿no? Conectan con el inconsciente propio del tirano, el inconsciente propio del dictador, el inconsciente propio del soberano, en una imaginación que en modo alguno es cristiana, por mucho que se revista de una cruz, podía ser de cualquier otro símbolo, sino que es tan antigua como asiria o como egipcia, ¿no? Tan antigua como completamente pagana, ¿no? Es esta feroz alabanza del que es capaz de dar muerte de forma masiva, ¿no? Sí, es que Jesús es premonitorio el dibujo, porque es acabar con el pueblo republicano que en la Segunda República, ¿no?, se había intentado hacer, ¿no? Sí, sí. Es acabar y devorarlo y presentarse como un nuevo soberano, un príncipe nuevo, ¿no? Sí. Esa es la idea. Kubin, que es un, como sabemos, ¿no? un expresionista de primera generación, un visionario, alguien que renueva todas las imágenes fundamentales del romanticismo alemán y que, atención, que esto es muy importante, ha experimentado la influencia profunda y poderosa de Goya. Oye, y amigo de Kafka, nada menos, amigo de Kafka también. Amigo de Kafka, por supuesto, amigo de Kafka, sí, sí. Y que desde ese punto de vista ha dado luz, como sabemos que sucede en muchas ocasiones, en sus sueños, en sus fantasías, ha dado luz a las pesadillas, ¿no?, del siglo XX. Entonces, creo que ahí tenemos una dimensión profética, realmente profética, de los poderes totalitarios, ¿no?, del siglo XX, que ha sido muy influyente para, por ejemplo, la construcción de las imágenes del cine, de la ciudad totalitaria. Kubin, Sí.
inspiró Metrópolis, mucho Metrópolis. a Metrópolis, claro, inspiró mucho Metrópolis, ¿no? Para estas visiones de la capacidad devoradora, ¿no? Del nuevo Moloch, ¿no? De los nuevos poderes autoritarios. Sí. Bueno, pues se encuentran entre nosotros Eladio y Vicente de la librería La Montaña Mágica de Cartagena, que es una muy buena librería en Cartagena, o la mejor ya, Cartagena. Y Eladio es en Murcia, una empresa, aunque él es también historiador y humanista, una empresa Biomed en Murcia. Y te pueden preguntar, Eladio, tú mismo, ¿no? Que has entrado primero. Si quieres preguntar o recordar algo del franquismo, porque tu abuelo sufrió 17 años, ¿no? De represión en el condottiero, cuando Franco era condottiero y príncipe destructor, ¿no? Para dar miedo, terror, para que luego una pequeña mejoría tener a su pueblo, ¿no? A su favor. Eladio. Pues... Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, lo de mi abuelo pues no es un caso aislado, ni mucho menos, sino es un común denominador de lo que aconteció después del 39. Lo que pasa que mi abuelo, dentro de su ingenuidad, pues al estimar que no tenía ningún tipo de delito de sangre, pues prefirió quedarse en España y no ir al exilio. Pero claro, eso automáticamente por las responsabilidades políticas que tenía en aquel entonces, como secretario general del Partido Socialista en Mazarrón y secretario general de la UGT, además de teniente de alcalde en el pueblo, pues automáticamente fue carcelación, juicio sumarísimo, que por cierto, a través de la memoria histórica me pude hacer con el sumario del juicio de mi abuelo, al que no llegué a conocer, lamentablemente. Solamente le conocí a través de sus libros, es decir, de los libros que leía, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y eso le llevó a un periplo de cárceles hasta terminar en Los Merinales, en Sevilla, en un campo de concentración, donde viajó mi abuela con 3 hijos, el mayor con 6 años, mi padre con 4 y una pequeña con 1 año, para estar cerca del marido en la medida de lo posible, que era nada, prácticamente. Pero bueno, eso marca un poco la senda de una familia, evidentemente, eso no pasa, no es baladí. Amén de esto, a mí hay sobre lo que comentaba José Luis hace un momento, en cuanto a la iconografía de Franco y demás, yo creo que la cruz en el Valle de los Caídos no es casual. O sea, me da la sensación, sin haber analizado ni haber investigado en este capítulo, pero creo que Franco se erige en el siglo XX como el gran defensor del catolicismo más reaccionario que hay en la Europa del siglo XX. O sea, y de alguna forma todavía estoy esperando que la conferencia episcopal se pronuncie y pida perdón de alguna forma por haber legitimado a un fascista durante los años de dictadura, cosa que ha pasado como si no hubiese ocurrido en la historia de España, ¿no? La conferencia episcopal de eso es que ni habla ni se pronuncia ni quiere saber, ¿no? Entonces yo creo que ahí la manifestación de esa enorme cruz responde a un simbolismo que creo que es único en la Europa del siglo XX. O sea, hemos vivido después la Segunda Guerra Mundial, se han vivido otra serie de circunstancias, por otros motivos. Hemos visto el fascismo italiano, hemos visto el nazismo en Alemania, hemos visto otra serie de historias, pero creo que además un alzamiento, como se produjo en el 36, y en todo caso, en todo momento, totalmente legitimado por la Iglesia Católica de aquel entonces, no responde a un apoyo gratuito. Creo que se da una circunstancia de poder político y de poder económico y poder religioso que es más propio de los estados medievales que de un estado contemporáneo, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de la cruz del Valle de los Caídos. O sea, un historiador francés que yo conocí hace muchos años me decía que él, uno de las excursiones que gustaba de hacer con sus alumnos era venir al Valle de los Caídos, porque tiene una importancia como monumento. Para él, como el monumento, que hace entender lo que fue toda esa parte de la España de la guerra civil y de la posguerra. Porque la guerra civil tuvo sus circunstancias y tuvo
situaciones, ¿no? Bueno, hay argumentos de todo tipo para unos y otros, pero lo que fue absolutamente deleznable fue todo el proceso de fusilamientos, encarcelamiento y represión que se llevaron hasta el año 75, donde todavía Franco seguía firmando sentencias de muerte, estando en su propio lecho de muerte. Y si no lo hacía él, lo hacían sus adjuntos, ¿no? Que, bueno, que de alguna forma venía a ser parte de lo mismo. Es un poco la reflexión que yo hago sobre lo que comentaba José Luis de esa iconografía que tiene el Valle de los Caídos, no en contraposición a lo que él dice, sino todo lo contrario. Yo creo que dándole... Sí, la importancia del nacionalcatolicismo, por ejemplo, sí. o si España es católica, hasta qué punto es cristiana, por ejemplo, y qué tiene que ver eso con... A mí me hace pensar que Franco tenía una absoluta necesidad de justificar gran parte de como sus cruzada, actos, claro. como cruzada, como bastión último de la defensa del catolicismo en Europa. Sí. A ver, yo en el primer capítulo del libro muestro cómo el espíritu de Franco era ante todo un espíritu nihilista, ¿no? Su carácter era el propio de una personalidad cercana a la insensibilidad patológica, ¿no? A la indiferencia respecto al destino, la indiferencia empática respecto del destino de cualquier otro ser vivo, ¿no? Y él mismo estaba por completo alejado de cualquier tipo de creencia religiosa, ¿no? Era el único de los militares y los compañeros lo decían de un modo bastante grotesco de él, ¿no? Que era el único que no iba ni a misa ni a los burdeles, ¿no? Esto testimonia un personaje muy extraño dentro de las estructuras psíquicas de la milicia de la época, ¿no? Sin embargo, muestro cómo, como le sucede al condottiero, a Castruccio Castracani, conforme conquista el poder, tiene necesidad de el mundo de la reverencia, el mundo el mundo de la sacralidad, el mundo del sacramento, de la ceremonia grandiosa, el mundo de esa vida pública que hace de él una persona intocable, una persona heterogénea, algo de lo que llamaba Bataille, ¿no? La heterogeneidad del soberano, ¿no? La sacralidad del soberano, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues evidentemente se sirve del único ritual sacramental que hay disponible en España, ¿no? Que es el de la Iglesia Católica, ¿no? Inmediatamente imitando las formas de la vida regia, él pues se hace ir bajo palio, se hace los dos cuerpos del rey, ¿no? Los dos cuerpos del rey que hablaba Kantorowicz. Claro, se hace el representante, ¿no? de esta sacralidad que obviamente tiene que ver con el ceremonial católico, ¿no? Y luego, de manera bastante similar a Castruccio Castracani, una vez que ya toma el poder, es capaz de disponer a su alrededor de toda una estructura fetichista de reliquias y de protección, ¿no? Esto es capaz de sentir el miedo ante lo imprevisible, el miedo ante lo que es omnipotente y la necesidad que tiene de una protección casi providencial, ¿no? Una protección casi enfermiza, ¿no? Tener, por ejemplo, el brazo incorrupto de Santa Teresa, tenerlo que tener en su dormitorio, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de alguien que muy consciente del azar y de la
fortuna que le ha llevado al poder, intenta hacer casi necesaria esta mirada divina, ¿no?, que le proteja, ¿no? Por supuesto, Franco era perfectamente consciente, fue perfectamente consciente durante toda su primera época de que necesitaba la bendición, el auxilio, la protección de la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo ofreció a la Iglesia Católica todas las oportunidades para organizar la vida pública, la vida de la moralidad, la vida de la familia, la vida del derecho, desde una perspectiva que podemos considerar la perspectiva clásica de la ortodoxia católica tradicional, ¿no? Desde ese punto de vista, podemos decir, yo creo que estará de acuerdo Eladio, que Franco y la jerarquía de la Iglesia Católica saben que tienen que producir un Estado que tenga como legitimidad última la realización del dogma católico, ¿no? Y que esa es la vida real del Estado, la que tiene que permear su moralidad pública, la que tiene que permear su derecho público, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene que hacerse tanto más cuanto que ni sus socios, Hitler y Mussolini, tienen esta característica, ¿no? Yo creo que aquí Franco, es verdad, en relación con los demás dictadores que han generado regímenes, ¿no?, en un momento determinado aliados suyos, construye un régimen de inspiración católica, ¿no? Esto yo creo que es propio, hay diferencia de Hitler y diferencia de Mussolini. Es verdad que la gran diferencia respecto de los dos movimientos totalitarios que le sirvieron de apoyo es que Franco es estatalista, ¿no? O sea, Franco no tiene no es movimentalista, por decirlo así. O sea, sí. no tiene ideología como tal. Es como si hubiese leído también la obra de Carl Schmitt y hubiera preferido la dictadura soberana frente a la dictadura comisarial. Pero esto lo leyó porque se lo escribió el catedrático de Filosofía del Derecho, Javier Conde, que es el traductor de Teología Política, sí, y que le escribe una obra llamada Teoría del Caudillaje, ¿no? Exacto. Y Javier Conde, que era un hombre que había leído Max Weber, que había leído Carl Schmitt, que lo había traducido, en la Teoría del Caudillaje lo dice con toda claridad, ¿no? El caudillo es un hombre carismático, pero el contenido de su carisma es la tradición católica española, ¿no? Este es el punto. Ahora, Franco, la única vez que se le conoce un documento en el que él pone su cargo a disposición de alguien es a disposición de dos cardenales que van a visitarlo en un momento en que lo citas ahí, sí. En un momento en que se está debatiendo si se hace un sindicato católico al margen del sindicato específicamente falangista, ¿no? Y Franco viene a escuchar estas exigencias y en un momento determinado es capaz de decir: ustedes saben que si ustedes me lo piden, yo me voy. Esto Franco no lo ha dicho nunca respecto de ninguna otra instancia de poder. Franco ha resistido al ejército con la falange, ha resistido a la falange con el ejército,
Ha ofrecido, obviamente, que la Iglesia sea la cobertura ideológica del régimen, pero nunca ha reconocido ante nadie el derecho superior de dimitir ante ellos que ante los dos cardenales supremos de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, ¿era esto sincero? Bueno, yo creo que fue un regate corto, ¿no? Ante cardenales. Pero, aunque fuera un regate corto, Franco era perfectamente consciente de que no le interesó nunca, ni iba a permitir, en la medida de lo posible, que la Iglesia católica estuviera en la oposición. Esto al margen de sus estructuras reverenciales, porque era consciente de la peligrosidad que para el régimen tenía que la Iglesia no estuviera con él. En un momento determinado, sabemos que siempre recomendó no provocar, ¿no?, ningún tipo de enfrentamiento con la Iglesia, y lo decía de manera cuartelera, como era la propia, porque la carne de cura se indigesta, ¿no? La carne de cura se indigesta. Entonces, esta posición es un poco la de un acuerdo mutuo de fuerzas, ¿no?, de fuerzas históricas que saben que todo se desmorona si ellas no están en condiciones de mostrar algún tipo de conllevancia. Ahora, esto no quiere decir que la Iglesia Católica pusiera todos los huevos en la misma cesta. Por supuesto, la Iglesia catalana no lo hizo. Ni la vasca, ni la vasca. Y la Iglesia vasca tampoco. Yeah. Y alguna parte de la Iglesia sevillana, con el cardenal Segura, tampoco. El cardenal Segura le prohíbe que ponga sobre la propia pared de la Catedral de Sevilla la lista de los caídos por Dios y por España, directamente. Porque está llena de falangistas y los falangistas son ateos y estos no tienen nada que ver con la tradición ni con la Iglesia Católica. Esto, por supuesto, es lo que determina que cuando la Iglesia Católica evoluciona a lo largo del siglo XX con el Concilio Vaticano II, Franco se ve en un momento muy tenso en su propia percepción de lo que va a suceder, ¿no? Y cuando Franco realmente manifiesta tener una alarma, es cuando le vienen diciendo que hay contactos entre los católicos y los comunistas. Entonces dice, atención, esto es muy peligroso. Esto sucede con Calvo Serer, cuando Calvo Serer entra en relación con Carrillo. Uy, esto es muy peligroso, ¿no? Y efectivamente, las tensiones a lo largo del Concilio Vaticano II fueron enormes y es muy importante la relación con Pío VI, fueron turbulentas y dramáticas. Hay que decir que Pío VI escribió solicitudes de indulto para todas las condenas de muerte que efectivamente Franco firmó, como recordaba Eladio ahora, hasta el mismo lecho de muerte, ¿no? En este sentido, es verdad todo lo que Eladio ha dicho, pero la evolución de un régimen temporal como es el franquista, en último extremo, nunca iba a condicionar la evolución de una institución.
como la Iglesia Católica, que se mide por otros tiempos, se mide por otros parámetros temporales, ¿no? Y es lógico recordar que de la misma manera que ningún país efectivamente estuvo en condiciones, bueno, estuvo en condiciones de vincularse de una manera tan nítida a la Iglesia Católica como el franquismo, aunque los cristianos resistentes de Hitler también llamaron cruzada a la lucha contra Hitler, ¿no? Pero siendo esto muy verdad, no debemos olvidar que también el único régimen, justamente por ese antecedente, que acaba disponiendo de una cárcel específicamente diseñada para albergar sacerdotes, está bien el régimen de Franco, ¿no? Que hizo una cárcel por allí, por Zamora, donde estaban encerrados 3.000 curas. Curas rojos. Curas rojos, porque después del Concilio Vaticano II, efectivamente, ya antes de Tarancón, ya con Morcillo, pues efectivamente tenemos que recordarlo los que tenemos cierta edad. Las reuniones constituyentes de comisiones obreras se hicieron en sacristías y no, las comisiones obreras se configuran justo cuando se vinculan a las Juventudes Obreras Católicas de la JOAC, ¿no? Desde ese punto de vista, el sindicalismo español de oposición y de clase es un sindicalismo que ha crecido en vinculación con el sindicalismo católico, ¿no? Y en este sentido también se puede hablar aquí, ¿no? de evolución del régimen, ¿no? Ahora, es verdad que claro, la aspiración propagandística del régimen hace extraordinariamente significativa la Cruz del Valle de los Caídos, ¿no? Por supuesto. Ahora, es llamativo desde este punto de vista recordar que el mismo régimen que estaba en condiciones en 1953, ¿no? de organizar esta inmensa manifestación de catolicidad, unos pocos años después, con toda la cuestión de la revolución pasiva, toda la cuestión del turismo, toda la cuestión del cambio de costumbres, toda la cuestión de la emigración a las costas. De hacer un capitalismo español, claro. Hace un capitalismo español específicamente diseñado sobre la incorporación de modos de vida completamente ajenos al catolicismo. Y llevar a grandes poblaciones a la costa, a Barcelona, a Bilbao. Y generaron la única revolución mental que se ha producido en este país, que es una revolución de costumbres, producida por católicos, por los católicos del Opus Dei, pero que han paganizado España hasta unos niveles que efectivamente no existe en ningún otro país del mundo. Un porcentaje sociológico de ateísmo confeso y de carencia de representación religiosa en la vida privada de las personas como en este país. El Opus Dei financió una película, ¿no? La noche de verano, citas en el libro, donde avisando de estos peligros de Ibiza y de playas nudistas. Sí, esa película es muy importante verla. Es muy importante verla porque es una productora del Opus Dei, ciertamente, con un director que entonces estaba cercano al Opus Dei, Jorge Grau, que por cierto fue el director que hizo La Trastienda, ¿no? Luego la primera película de desnudo integral de la María José Cantudo y demás, ¿no? Es una película muy interesante porque nos muestra la transformación radical del catolicismo español, ¿no? Que de ser un catolicismo popular, que todavía estaba en condiciones de mantener ciertas dimensiones de autocontención, se convierte en un catolicismo elitista para organizar la mentalidad de los dirigentes económicos, ¿no? El Opus Dei, López Rodó. Obviamente. Y que abandona las clases populares al desconcierto, abandona las clases populares al hedonismo,
a la desorganización moral, a todo lo que había venido celebrando y todo lo que había venido defendiendo en las épocas anteriores, para concentrarse en un catolicismo elitista que en el fondo ilumina la vida de los que son altamente responsables, ¿no? De la burguesía que tiene en su mano el manejo de las grandes estructuras económicas, ¿no? Mientras que el resto, y la película desde este punto de vista es fascinante, ¿no? Porque te muestra el abandono en la desesperación, ¿no? Moral de las clases populares con una indiferencia completa, ¿no? Mientras que la pareja, que realmente es la pareja que tiene fe, la pareja que realmente está en condiciones de vincularse de un modo intenso a la vida matrimonial, por supuesto, una vida matrimonial de confianza, de calor humano, etcétera, etcétera, estos al final pues son esta élite, ¿no? Estricta y reducida, que en el fondo vives completamente separada de la... Pero esto es una ficción que ilumina la propia mentalidad de la época, porque sabemos inmediatamente lo que va a pasar con este tipo de moralidad elitista, ¿no? La corrupción de Matesa, la corrupción del mundo económico español, los enormes desfalcos de las inmobiliarias, ¿no? Y la doble vida, por ejemplo, de Salvador Paniker, que citas en el libro, Salvador Paniker, esa doble vida de Salvador Paniker. Claro, y con... claro, pues Salvador que es un hombre de talento, sin ninguna duda, profesor de filosofía, es enormemente simbólico, ¿no? Porque por una parte pertenece a esa burguesía barcelonesa que está en condiciones de ir a ver a Termes, ¿no? al gran gurú económico del Opus Dei, está en condiciones de ir a verlo para pedirle créditos, ¿no? Y para pedirle al mismo tiempo guía espiritual, y por la noche está en condiciones de largarse a las discotecas, ¿no? Con dinero y joven. Por supuesto. Esto es muy indicativo, ¿no? De aquella época, es muy indicativo de la esquizofrenia que se acaba produciendo en las costumbres franquistas, y es muy indicativo, a mi modo de ver, de la específica impronta catalana de la revolución pasiva española. Que luego tendrá muchísima importancia. Porque la movilización realmente contra la dictadura, que no se apoyaba con simplemente libertad y amnistía, sino que hubo que añadir, ¿no? Como dices en el libro, al estatuto de autonomía, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. O si no, no se movilizaba la gente. Sí, porque era inevitable, porque Franco había construido toda una revolución pasiva para despolitizar, ¿no? Eso es. Entonces, es muy importante que tú cómo logras ahora que un pueblo se politice, ¿no? Lo que era libertad y amnistía se convierte ciertamente en una consigna partidista, puesto que libertad y amnistía en aquellas épocas significaba fundamentalmente la consigna del Partido Comunista, que era el único que tenía presos a los que amnistiar, bueno, ETA y demás, y el único que en realidad reclamaba con fuerza una dimensión de libertad política, porque ni el PSOE existía, ni había nada realmente que fuese una reclamación, una demanda popular específicamente de libertad política, ¿no? Esto solamente sucede cuando efectivamente se vincula a la energía política de la época, que es una energía política nacionalista, estrictamente nacionalista. Y esto, por supuesto, está íntimamente relacionado con el hecho de que en Cataluña el propio dinamismo de la economía franquista ha obligado a un pacto de burguesías, ¿no? Esto López Rodó lo deja muy claro en un discurso cuando va a Barcelona a ver las ventajas que puede tener el plan
el nuevo plan de desarrollo y dice que el nuevo plan de desarrollo hará coincidir la primera capitalización de España con la segunda capitalización de Cataluña. Esto es, en el fondo es un llamamiento a decir que el plan de desarrollo no va a ser sino impulsado por el capitalismo catalán, porque es la única capitalización que tiene España, ¿no? Pero claro, eso implica, por supuesto, la autoconciencia de la propia burguesía catalana, de que en algún momento eso tendrá que traducirse en el reconocimiento catalán. Esto se ve con toda claridad cuando el propio López Rodó logra el primer acto público de empleo del catalán como idioma, ¿no? Aprovechando el año compostelano, ¿no? Donde hace una excursión de 3.000 catalanes a Santiago justamente para tener allí un momento de autoafirmación nacional, ¿no? Y esto es verdad, ¿no? La primera energía política contra Franco, que, atención, esto es importante, que no es heredera de las formas políticas de la Segunda República, porque claro, por supuesto, el maquis anarquista urbano, el maquis pirenaico, el maquis de las sierras, son formas de continuidad con la Segunda República. Pero todos sabemos que eso es destruido y podemos decir que la primera manifestación estrictamente política de nuevo cunio de respuesta a Franco tiene lugar en Barcelona para celebrar el centenario del Palau, en el momento en que aparece un grupo que no se sabe muy bien qué son, cristians catalans, ¿no? Cristianos catalanes, que llenan Barcelona de octavillas. Pujol, el mismo Pujol, ¿no? Claro, era el mismo Pujol el que había hecho el manifiesto, ¿no? Y esto ya es una fuerza que ya no tiene que ver con la Segunda República. Esto es sencillamente la autoconciencia, ¿no? De que Cataluña le es necesaria al régimen, Barcelona le es necesaria al régimen con Portioles, y que de algún modo se van a tener que comer una reivindicación nacionalista. Bueno, Vicente, no has preguntado nada. No, estoy aquí escuchando porque para mí... Agradecemos a José Luis, que tiene una tos que ha adquirido recientemente del COVID. Persistente. No se me va, ¿no? Antonio Lastra te saluda, que está trabajando, no puede entrar, pero quería entrar, José Luis. Y otros amigos están escuchándote, José Luis, aunque no van a entrar, como Periago, que está también en el trabajo, pero está escuchándote. Sí. Y Vicente, cuando quieras, pues... Nada, José Luis, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Me alegro de verte, Vicente. Estuvimos presentando este libro aquí en Cartagena, gracias a Belén y a Cartagena Piensa, que le trajeron, y aprovechamos para presentarlo ahí en el Teatro Romano, etcétera. Y bueno, momentos inolvidables, sí. La verdad que sí, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Cartagena Piensa, perdona Vicente, Cartagena Piensa con Patricio está haciendo una labor muy buena desde hace años. No, este año no, lleva haciendo una labor excelente desde que yo tenga memoria, desde el 2016, a lo mejor me equivoco. Sí, pero una ciudad como Cartagena, desde 2016 hasta acá, que son ya 6 años, ha traído todo tipo de autoridades en sus temas. Medio ambiente, defensa, ¿no? Contra el cambio climático. Se han tocado todos los temas posibles que un ayuntamiento con voluntad crítica puede traer. Después, por desgracia, es decir, las personas que han querido acudir, ahí han estado. Yo estuve cubriendo numerosísimos actos, la gran mayoría de ellos fueron revelaciones. Son un lujo, ha sido un lujo, esperemos que... Sí. Bueno, el miércoles, te lo he dicho porque el miércoles que viene hablamos con Lola López Mondeja, su mujer,
El miércoles Sí, que sí, viene hablamos. Bueno, ya preguntamos, no nos vayamos del tema, que luego bueno, no hacemos montaje, esto no hacemos montaje, va vale. todo derecho. Yo, José Luis, a mí una de las grandes virtudes de este libro es, yo sabes que yo soy licenciado en Historia también, y soy librero, y veo mucho en la calle un aspecto casi, digamos, romántico del franquismo, y que evidentemente tiende a olvidar los orígenes, digamos, o las premisas franquistas del personaje de Franco. Franco era un africanista puro y duro, que yo creo que ahí podemos entroncar lo que es parte de su carácter tan frío y que ya destacaba dentro de esas trifulcas africanas, pues esa frialdad, esa desmesura, digamos, asesina por la conquista y nunca retroceder un paso. Bueno, eso cualquiera de vosotros lo sabéis. Evidentemente eso se trasladó a la Guerra Civil Española, porque hay muchísimos documentos que hablan de altos cargos alemanes que no entendían muy bien, no conectaban con Francisco Franco, no llegaban a entender cuál era su objetivo. Cuando le dijo que él básicamente iba a tomar Madrid, cuando a la hora y el momento que tú lo citas aquí, que él supusiera que era necesario, porque evidentemente en su ideario había una limpieza total de cualquier raíz republicana o lo que fuera, liberal, por decirlo de alguna manera. Y eso muchas veces hasta sorprendía, bueno, sorprendía muchísimo tanto a Mussolini como a los demás. Y es muy relevante este libro porque nos da la clave de cómo una persona con rasgos psicopáticos, bueno, yo tengo clarísimo, consigue alcanzar ese estatus y sobre todo llegar a esos 25 años de paz. Yo aquí cerquita de mi casa tengo el barrio de La Paz, que por supuesto son casas que se hicieron aposta para celebrar que llevábamos 25 años de paz, que parecía que era una cosa que nunca había ocurrido en este país, ¿no? Y bueno, esto realmente, yo me acuerdo, yo nací en el 76, y la herencia, digamos, cultural, directa que uno tiene, es que Franco no fue tan malo. Al final consiguió, es decir, Franco no fue tan malo, porque, bueno, al fin y al cabo nos dejaba hacer lo que quería, evidentemente de manera económica, y si no te metías con los curas y no te metías en política, tú tenías total libertad. Eso es una realidad y porque es así. Además es que la gente, aún hoy mayor, en mi librería, me sigue discutiendo y ahí nos enzarzamos en discusiones. Ya sabéis que tener una librería es tener un negocio un poco sensible. Y entonces, una de las grandes virtudes de tu libro es ir paso por paso, de manera anatómica, podríamos decir así, como si fueras un cirujano, abriéndonos el cuerpo de ese Franco que consigue pasar de ser un africanista total y absoluto, pasar por por el tema de Burgos, cuando consigue hacerse caudillo, etcétera, y al final consigue llegar al poder, un poder autoritario que él ya sabe perfectamente que nunca va a dejar a ningún rey, porque en su cabeza estaba claro que no iba a ceder nunca a Juan de Borbón, ni etcétera, vamos, pues bajo ningún concepto, vamos. Y entonces esa es de las grandes virtudes que tiene tu libro, de explicarle hoy día a las personas, que hay como hasta, y perdonadme la expresión, hay una versión romántica del franquismo. Igual que la hubo en el siglo XIX en la historiografía, hubo también una especie de versión romántica de la Revolución Francesa, sobre todo también de la Jacobina. Ahora mismo yo noto, y esto ya es una experiencia personal que quizás se salga un poco de lo académico de lo que estamos hablando aquí, hay una especie de visión romántica, ya no tanto en las personas mayores, que yo entiendo, bueno,
cada uno tenía su vivencia y bueno, tal. Pero me encuentro con ciertas personas jóvenes que no tienen realmente claro lo que fue Franco. Es decir, aquí se omite las barbaridades, por ejemplo, del genocidio que hubo en Badajoz, de la de Spandá, que eso fue terrible. Bueno, todo eso es como si se hubiera borrado del mapa. Es decir, la guerra es como una cosa innecesaria dentro de la historiografía y de la educación de nuestros jóvenes. Entonces, este libro aporta muchísimo a eso, José Luis, porque tenemos un problema. Tenemos un problema. No sé si llegamos a verlo, pero tenemos un problema porque los jóvenes de ahora, 20, 30 años, no tienen ni idea, ni nada, ni lo de la Plaza de Toros de Badajoz, ni de las atrocidades que hacían las legiones moras cuando entraban en los pueblos, y no voy a decirlo aquí por decencia, son totalmente ajenos. Es decir, no son conscientes de que las atrocidades que ellos ven en otros países, ahora mismo denominamos como tercer mundo, aquí las igualamos, pero vamos, de calle. Las igualamos de calle. Y tenemos un problema, José Luis. ¿Cuál es la solución? Ya. Sí, claro, esto es muy importante lo que dices, ¿no? Yo me gustaría decir algunas cosas en relación con esto, sí. Franco, efectivamente, yo creo que es un individuo, como he dicho antes, psicótico, ¿no? Desde cierto punto de vista, por su apatía, por su carente absoluta de empatía, por su sentido megalómano de sí mismo, por la capacidad solipsista de ver el mundo, por esta consideración del mundo contra mí, ¿no? Esta estructura mental completamente desconfiado de todos y de todo. Esta necesidad de tener corrompido a todo el que esté cerca de él. Este hecho de tener que comprar a todo el mundo y solo fiarse de aquel al que ha comprado, ¿no? Y al que tiene verdaderamente agarrado, ¿no? Ahora, debemos decir que esta mentalidad era sistémica. Por eso yo digo en el libro Madre África, Padre Ejército, porque en el fondo la Madre África produce hijos así. Y el ejército español de aquel entonces producía hijos así. No es un azar. Es que solo medraban y solo ascendían los que tenían estas características. Por eso no hay solo un general cruel y sádico en la España de la Guerra Civil. Todos los grandes generales son iguales de crueles y de sádicos como Franco. Queipo de Llano, Fanjul, Mola era todavía más fanático que Franco, ¿comprende? O sea, esto es un problema sistémico. Ahora bien, ¿por qué es un problema sistémico? Porque aquí para iluminar esto tendríamos que ir a la dialéctica amo-esclavo de Hegel, ¿no? Porque el tipo de servidores que requería aquel Estado para llevar una guerra tan completamente ridícula, absurda, miserable y anodina como era la guerra de África, tenían que ser personalidades así. Franco es elevado, y esto hasta ser el general del rey, porque es plenamente consciente por parte de las élites políticas, primero del rey, pero luego con las élites políticas de Gil Robles, de que no tiene límites, de que no va a tener límites a la hora de defender el statu quo. Esto es, a la hora de defender que el ejército siga siendo la estructura basilar del régimen tradicional español, ¿no? Era su esclavo perfecto. Un hombre al que le pueden decir entra en Asturias en 1934 y entrará a sangre y fuego. Y un hombre al que le puedan decir entra en el 36 y entrará a sangre y fuego. El problema de la dialéctica del amo y el esclavo es que en un momento determinado el esclavo, por abandono del señor,
se convierte en señor. Es el militar que estaba diseñado para defender a la monarquía hasta el último minuto, se da cuenta cómo el monarca se va de España y deja toda la situación completamente carente de un referente que dé sentido a todo lo que Franco ha sido y ha hecho. Y a partir de ese momento, el esclavo se convierte en amo, el esclavo se convierte en soberano. Y por supuesto se convierte en soberano con la misma estructura psíquica que tenía que haber servido al rey y que ahora se sirve a sí mismo, literalmente a sí mismo. Yo creo que yo creo que es muy importante, por supuesto, Vicente, la primera parte del libro que muestro cómo hay una meticulosidad fría e insensible en la destrucción de todo lo que tenga que ver con libertad política. Es verdad lo que dices, pueblo republicano. Es que el problema está en que los que defendían de algún modo libertad política y pueblo republicano era lo mismo para Franco. Daba igual que fueran comunistas, socialistas, liberales, de izquierda republicana, daba lo mismo. Si estás politizado, tienes que desaparecer. Porque esta era la aspiración real, eliminar cualquier brote de libertad política o de politización entre la población española. Y esto es terrible, esto es terrible. Pero a mi modo de ver, igual de importante, no menos importante, igual de importante que esta capacidad destructiva es la forma en la que luego se construye algo. Porque lo importante es darnos cuenta de que sí, se construye un capitalismo español, pero ¿cómo? Precario, aprisa y corriendo, necesitado fundamentalmente de mantener un nivel de divisas, chapucero, sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo, no, biopolítico. Hay que mandar a la gente a las ciudades, a la costa. Hay que vaciar España. Pero al final, todo esto, ¿qué tipo de capitalismo es? Y esto nos está afectando tanto como lo otro, tanto como la familia de Eladio, que efectivamente fue martirizada, como la familia de 1 millón de españoles que fueron martirizados por uno u otro motivo, y que por supuesto nos afecta en la medida en que este país no ha sido capaz de reconocer esas víctimas, ¿no? Pero también nos afecta la vida cotidiana de la construcción de una sociedad sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de solvencia. Al final, construyendo un capitalismo de amiguetes que en el fondo no puede ser solvente ni tiene los parámetros de los países serios, ¿no? Y yo creo que debemos darnos cuenta de que malvivimos, y que malvivimos porque la forma en que Franco fue constituyente de nuestro presente no estuvo diseñado con una firme voluntad de construir un país, sino que estuvo hecho de un modo improvisado y para salir del paso, rápidamente, ¿no? Y contando, esto sí, con el apoyo de los países europeos que efectivamente nos necesitaban de algún modo. Esto es lo fundamental. Que aquello que podrían alguien decir que efectivamente fue la obra positiva de Franco, eso
es una obra positiva de tan mala calidad que por dignidad de pueblo tenemos que impugnarlo ahora y aquí, porque no podemos vivir de las consecuencias de una política completamente improvisada, sobrevenida, asumida con cierto malestar, con dudas, y al final al servicio de una estructura de élite que no tiene nada que ver con los intereses genuinamente populares españoles. Y creo que esta es la clave en la que tenemos que mirarnos para darnos cuenta de que todas las debilidades que tenemos como pueblo, como sociedad, como sistema económico, como sistema universitario, como sistema específicamente cultural, proceden de las debilidades en la manera en que el franquismo fue constituyente. Habla muy bien de, precisamente, poder constituyente, no solamente Carl Smith, sino el título hace mención a Gramsci, ¿no? A la diferencia de la guerra del movimiento, la guerra de cerco, que para luego hacer una revolución pasiva, y cómo esa revolución pasiva que intenta hacer Franco, que realiza en gran medida, falta luego la politización de la gente, falta la hegemonía en un partido político. Claro. Y esa cuestión que ha hecho referencia ahora nos lleva a la situación de qué hacer en estos momentos y qué soluciones hay. Porque constituir, seguir con este sistema partitocrático donde los mismos funcionamientos del sistema de los partidos impide que una inteligencia política o los mejores estén liderando los partidos, nos lleva a que nunca se pueda hacer esa comunidad, ni siquiera cristiana, sino no hay comunidades que de abajo arriba puedan hacer, ¿no?, volver a una virtud republicana. Sí. Por lo menos en la mayoría de España. No sé si en Cataluña o País Vasco, ¿cómo ves eso de un Estado federal, de llevar el Estado de autonomía a un Estado federal? Porque yo te he oído decir muchas veces que lo realmente democrático en España actualmente es esa tirantez que tiene, ¿no?, Cataluña o País Vasco respecto a Madrid, ¿no?, a ese capitalismo que podemos apreciar todavía de amiguetes en Madrid, ¿no?, con Ayuso, ¿no? Claro. Es verdad, yo defiendo en el libro que Franco no puede hacer una revolución pasiva completa, no puede hacerla. No puede hacerla porque le falta la dimensión política. Esto es, le falta disponer de un aparato político que, concediendo algún tipo de libertad de expresión al pueblo español, esté en condiciones de aceptar su obra constituyente, ¿no? Esto está íntimamente relacionado con que pierde la universidad, pierde la cultura, y no puede hacerlo. Por eso, el régimen diseña la política de transición. Yo defiendo en el libro que la noción de transición la configura el régimen como tal, ¿no? La noción de transición no es una noción que configure el Partido Comunista, no es una noción que configure la oposición al franquismo. Ni el rey Juan Carlos tampoco, realmente. El rey Juan Carlos en un momento determinado la acepta, porque el primero que yo le escucho decir la palabra transición es a López Rodó, que por supuesto está muy cercano al rey. El rey inmediatamente, rey Juan Carlos, inmediatamente elabora, concreta esa transición, esa noción de transición, en la medida en que identifica que tiene que disponer de una inevitable fase de inmolación. Esa es la mandrágora de Maquiavelo también. Esa es la mandrágora de Maquiavelo. Esto tiene que hacerlo un calímaco, pero el calímaco tiene que morir.
en el acto de hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la revolución pasiva solo se puede lograr cuando se dé un libre asentimiento expreso político a la obra constituyente desde el punto de vista social, económico, jurídico de Franco. Y esto tiene que hacerse mediante un acto democrático. Y el acto democrático no lo pueden hacer los vencedores. El acto democrático tienen que hacerlo los vencidos. Entonces el rey identifica que la transición tiene que tener una primera fase que tienen que hacer los vencedores para inmolarse y dejar el lugar a los vencidos. Y los vencidos son claramente el Partido Socialista y los catalanes, ¿no? Esto está diseñado y hay documentos que efectivamente recogen conversaciones del príncipe Juan Carlos en aquel momento, luego rey, en este específico sentido. Y esta es la aspiración del verdadero Maquiavelo de toda la transición, que es Fernández Miranda, ¿no? Un Maquiavelo profesional, ¿no? Un Ligurio realmente competente, ¿no? Y esta es, en cierto modo, la clave no solo de la Constitución española, ¿no? Una constitución que efectivamente solo toca, exclusivamente toca el ámbito político, todo lo demás lo deja completamente cerrado e intocado. Es lo que explica la forma de cargarse a Suárez, ¿no? Es lo que explica la forma del pacto Suárez-Carrillo de resistencia a que Felipe González efectivamente, ¿no?, se lleve toda la aceptación popular y cierre la transición. Pero en todo este esquema, lo único que no es previsto y lo único que no está diseñado de un modo claro es el problema autonómico. Por mucho que se quiera traer a Tarradellas, ¿no?, para taponar. Fijaos, en un momento determinado el régimen prefiere la continuidad directa con la República a una novedad. Prefiere traer a Tarradellas como presidente legítimo de la República que a Pujol como novedad que no se sabe dónde va. Lo intentan con los vascos, pero el gobierno vasco se niega a venir a España en una legitimidad hasta que no exista claridad, ¿no?, en la evolución democrática. Esto, a mi modo de ver, es lo relevante, ¿no? Porque todo lo demás de la Constitución queda satisfactorio para las fuerzas franquistas. Alianza Popular lo vota todo, ¿no?, excepto el título octavo. Esto es lo que no aceptan, esto es lo que está ahí, ¿no? Está chirriando en la Constitución, esto es lo que vos no entiendes, porque para ellos, claro, la Constitución cierra completamente la revolución pasiva de Franco y ordena las cosas. Con el Poder Judicial controlado también. O sea. Por supuesto, esto fue lo primero. Esto fue lo primero. Entonces, en estas condiciones, es el estado de las autonomías lo que se ha ido de las manos, ¿no?, lo que no estaba previsto como tal, ¿no? Pero claro, el estado de las autonomías, mientras tanto, es un cuerpo jurídico de una extraordinaria complejidad, de la que reposa todo el estado de bienestar. Y por lo tanto, estado de las autonomías y estado de bienestar hacen completamente inevitable su destino común. Pero claro, el problema es que el estado de las autonomías español es un estado federal sin decir que es un estado federal. ¿Por qué? Básicamente porque las autonomías no solo tienen que realizar su propia ley, sino que son el brazo de realización de las leyes estatales.
Sí, pero la diferencia con Alemania, José Luis, es que en Alemania los landes quieren unirse, ¿no? En Alemania. De hecho, se unieron, ¿no? La Alemania democrática, la que estaba del lado comunista, ¿no? Se unió, se une. Son federales, pero se une. Suiza son cantones, pero se unen. Pero aquí las autonomías tienden a diverger, ¿no? A romper, ¿no? Porque no hay forma federal. El problema es que nosotros tenemos estructura federal sin forma federal. Ahora, ¿esto qué significa? Significa fundamentalmente que todos los poderes que aspiren a generar un neoliberalismo radical en España tienen que hacer saltar el Estado de las Autonomías por los aires. Y esto yo creo que es lo que la población responde a eso organizando mayorías que sostengan el Estado de las Autonomías, porque la población sabe que de eso depende, que tengan colegios o que tengan lo que queda del sistema educativo, lo que queda del sistema de salud pública, etcétera, etcétera. ¿Dónde está aquí el problema, desde mi punto de vista? El problema es que al no tener una forma jurídica clara, los defensores de una recentralización o los defensores de una recentralización que inevitablemente será neoliberal, pueden utilizar el Estado de las Autonomías en su caos jurídico, en su caos institucional actual, para erosionar el Estado de las Autonomías. Y eso genera que aquellos que efectivamente creen en la energía política que hay detrás del Estado de las Autonomías se sienten amenazados. Y por lo tanto, asistimos a una tensión permanente que genera evidencias, ¿no?, a favor de destruir el Estado de las Autonomías, porque ellos mismos autoproféticamente se encargan de mostrar las tensiones completas que produce, y otros que efectivamente tienen una fuerza política propia y una energía política propia están en condiciones de defender sus derechos y sus estructuras jurídicas plantando las exigencias que pueden llevar al independentismo, ¿no? Claro, en estas condiciones, el margen de ordenación del sistema político español es mínimo. Pero es que si no se ordena el sistema institucional de las autonomías, no existen poderes públicos. Es que veamos, es que el gobierno español no tiene un burócrata a su orden. El gobierno español no puede tener una medida y ejecutarla. El gobierno español es un gobierno directivo que, si no tiene la capacidad de una cooperación leal con las burocracias de los estatutos de autonomía, no tiene manos. Y además necesitamos la ayuda de la Unión Europea también en ese sentido. Lo necesitamos todo. Ahora, ¿el problema dónde está? El problema es que Alemania ha generado un sistema federal que ellos dicen de entrelazamiento, que hace de relato constitucional fundamental que los Länder son el brazo funcionarial del gobierno federal para producir condiciones económicas, sociales y vitales de igualdad y de justicia. O sea, republicana, en el mejor sentido claro, que diría Edward Gibbon, ¿no? Del republicanismo. Esto es. O sea, el problema aquí es que el sistema de cooperación del gobierno central con los Länder
va destinado a la producción económica de igualdad y de justicia. Este es el plan. Mientras que nuestras autonomías utilizan todo su aparato institucional para generar condiciones diferenciales, heterogéneas, en asuntos de igualdad y de justicia social. Y mientras que se produce al mismo tiempo una intensificación de los ideales nacionalistas españoles para producir esta idea de todos somos españoles, libres e iguales, pero todos nuestros poderes públicos autonómicos produciendo diferencia y desigualdad. Mediante, lo vemos en Madrid porque es arquetípico, mediante unas estructuras fiscales propias, un dumping en la legislación laboral y en la legislación empresarial. Esto verdaderamente es monstruoso, porque... No, son los verdaderos separatistas, la Ayuso claro, es la verdadera separatista. Claro, pero esto significa que el Estado de las autonomías tiene que estar en condiciones de exigir diferenciadamente una aspiración incontestable de condiciones iguales desde el punto de vista económico y social, y por lo tanto desde ese punto de vista estar en condiciones de cooperar con el gobierno central a todos los niveles de una forma real, no una forma de postureo, y al mismo tiempo reclamar, en la medida en que son comunidades que tienen en su base energías políticas propias, aquellos matices diferenciales desde el punto de vista cultural, que es lo que en último extremo es, desde el punto de vista cultural. Aquí, sin embargo, lo estamos mezclando todo. Las autonomías... Muy peligrosamente, porque puede haber un cambio en el gobierno de claro, España y volver de nuevo a esos 155 de la Constitución y no sabemos cómo puede terminar. Mira, esto, si uno va al reglamento de la Conferencia de Presidentes, aprobado en el año 2022, aquí en marzo, descubre que la fundamentación legítima jurídica de la Conferencia de Presidentes es la garantía o garantizar el pluralismo político. Pero esa no puede ser la garantía jurídica de la Conferencia de Presidentes. El pluralismo político en España se mantiene mediante la existencia de partidos, mediante la existencia de libertad de prensa, mediante un montón de cosas. Lo que podría legitimar una conferencia de presidentes es un orden constitucional que imponga la cooperación de los poderes públicos. Sin embargo, en nuestra Constitución no hay nada parecido a eso. Por eso te decía Jesús Luis que hace falta inteligencia política. La Constitución es anterior al régimen de las autonomías. Claro, falta inteligencia política en los propios partidos políticos, tanto nacionales, estatalistas como autonómicos. La cuestión que yo veo aquí es que en el fondo este país nunca se ha parado a pensar sobre sí mismo con buena voluntad, con discreción, con serenidad, con capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que veníamos diciendo antes de la revolución pasiva de Franco. Porque siempre se nos ha concedido algo para salir del paso, pero no para estructurar realmente el país. Esta es la cuestión. Y cuando nos damos cuenta de que el sistema hace aguas por todos los sitios, nadie está en condiciones de ponerse en la situación de vamos a mejorar reflexivamente lo que tenemos, porque todo el mundo está pensando que las élites reales de este país ya están pensando en que ya hemos concedido demasiado y de aquí no nos movemos, ¿no? Pero evidentemente de aquí no nos movemos significa que nuestro sistema institucional no aguantará
por mucho tiempo más. Y esto va a generar, a mi modo de ver, en la situación crítica hacia la que vamos, va a generar una decepción que va a ser utilizada por los defensores de soluciones sencillas, fáciles y de nuevo perentorias, ¿no? Del movimiento, del movimiento. Y esto, una vez más, es lo que se está jugando aquí en este país, que en lugar de generar energías reflexivas, capaces de atajar los problemas reales que tenemos mediante una arquitectura institucional sana, cooperativa, leal, de índole federal, pues todos los actores están pensando en cómo van a mantener su protagonismo, cómo van a mantener su hegemonía en el futuro que se abre. Vamos a ir terminando porque ya estás tosiendo a las 12, ya está. Y Eladio, la última intervención de Eladio y luego de Vicente, sé breve y pues... Bueno, en primer lugar, Antonio, agradecerte la invitación. Gracias a ti, Eladio. La última vez que tuvimos la oportunidad fue de vernos con Jesús González Maestro. Exacto. Y la verdad es que fue una excelente oportunidad. Desde entonces le sigo, y bueno, a él y a otros muchos, pero la verdad es que fue fue presencial. Sí. Fue presencial, sí. En aquellos años todavía no existía ni el COVID, ni la guerra de Ucrania, ni estas cosas. Bueno, Eladio, pues sí. Y esta tarde, además, agradecer a José Luis, porque la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en sus análisis, a grandes rasgos, a sus análisis, y creo que queda una parte, esto merecería una segunda reunión, porque al final veo que una de las cuestiones que José Luis postula, si lo he entendido correctamente, y si no que me corrija, es que tenemos ahora mismo un déficit de reflexión real de a dónde este país quiere llegar, ¿no? Sí. Desde un punto de vista de arquitectura institucional, que evidentemente pues, yo creo que terminaría llegando a una república federal, que sería un poco lo que de alguna forma terminaría dándole un cuerpo de verdad actual, moderno y de progreso y de futuro a este país, y no continuar con estos especie no sé, de pequeños reinos de taifas que no contentan a nadie, que está permanentemente en ascuas, ardiendo, y que lamentablemente tengo de echar en falta, porque no sé si es una apreciación mía personal, pero es que creo que carecemos de verdaderos ingenieros políticos en este momento. O sea, tenemos una representación pública, política, me da igual, gobierno, oposición, del tipo que sea, lamentable. Verdaderamente lamentable, de unos personajes de una talla intelectual muy mediocre, absolutamente mediocre. No sé qué ha pasado con la cultura, con la intelectualidad en este país, que siempre han jugado un papel importante desde el punto de vista de estar lanzando propuestas y de estar un poco abriendo ojos. Aquí ahora mismo estamos en manos de señores tipo Guinda o los periodistas de turno, me da igual del signo que sean o de quien les paguen, pero auténticamente son mercenarios, pero realmente no, o no tengo yo la oportunidad de encontrar los cauces de conversación o de entendimiento con discursos que verdaderamente aporten y construyan ideas sobre lo que puede ser el futuro de este país, salvo quedarnos aquí en esto que estamos viviendo, que es que no hay nada más que describir. Yo agradezco mucho a José Luis, desconocía su obra, le desconocía personalmente, pero me he estado tomando algunas notas de algunos de los libros. Antonio tiene 2 que estoy viendo aquí. Hay más, por supuesto. Pero voy a investigar un poco la obra de José Luis, y si tengo oportunidad pasaré por la librería de nuestro amigo de Cartagena, ya dado que soy de Mazarrón, para no hacer negocio con Amazon y con estos señores, a retirar alguna de sus obras, y este verano, en los pocos días que me puedo permitir tener de descanso,
en la playa del Alamillo podré leer alguno de estas obras. Y bueno, y cerrando ya las 4 palabritas, estas últimas, mi agradecimiento nuevamente expresado a Antonio y sobre todo a la mente lúcida de José Luis por su análisis y pienso que objetividad en plantear de forma muy, muy amena y muy sencilla temas absolutamente importantes y trascendentales, no solamente del momento del franquismo, sino hacia dónde podemos llegar o hacia dónde debemos caminar en un futuro. Ten en cuenta, Eladio, que José Luis es uno de los mejores filósofos, por lo menos conceptuales, que tenemos en España. Pues ha sido un placer. Gracias. Y Vicente, si quieres tú preguntar también ya para... Yo simplemente agradecerte a ti, Antonio, de verdad, que hayas contado conmigo, porque yo estar hablando aquí otra vez con José Luis para mí es un placer auténtico. Me acuerdo que tuvimos una charla en un restaurante, que me acuerdo, no sé si te diste cuenta, pero había bastante escándalo intelectual alrededor nuestra por cómo íbamos saltando de un tema a otro, del Menegildo a Pablo Iglesias, entonces nos miraba como un poco. Y bueno, no, simplemente agradecerte, José Luis, ya sabes que yo soy un gran admirador tuyo, te sigo, leo muchísimo tu obra y tus libros están siempre en mi librería y ya lo sabes. Y que te curas pronto, o sea, a ver si te quitas tos Sí, tengo que curarme porque el lunes comienzo un curso en el Escorial sobre federalismo. Un federalismo posible para España. A ver si sacamos alguna idea en claro. Bueno, ánimo. Ha sido un placer, amigos. Pues un placer y un abrazo y cuídate, José Luis. Voy a detener la grabación, no os vayáis y os cuento un poco.